Columna habitual de todos los viernes, Un Mundo en Crisis a cargo del profe Fabián Harari. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, primero estoy un poquito, no sorprendido, pero estoy realmente, bueno, ya me lo esperaba, pero no me esperaba tanta ostentación de ese tipo de cosas, porque en realidad ayer a la noche me acabo de enterar de otro rechazo de CONICET para mi ingreso, y ni siquiera me han puesto en la lista de mérito. A pesar de que el propio Ministerio de Cultura dijo que mi libro está entre los 10 imprescindibles para entender el periodo de la Revolución de Mayo. Debe ser por eso entonces el argumento. ¿Cómo? Debe ser ese el argumento entonces, por el cual te impiden el ingreso. Más allá del argumento, lo que es interesante, digo porque me han dado el máximo puntaje por mi propuesta. Es decir, han dicho que mi propuesta es, digamos, la mejor posible. Simplemente se supone que parece que no escribí tantos artículos y no los publiqué en los lugares donde tendría que haberlos publicado. Pero eso es otra cuestión. Lo que me parece importante es entender este sistema de clientelismo. Dentro de los jurados, los pesos pesados de los jurados son 3 militantes kirchneristas. Marcelo Ruggier, ligado a la CTA, Ezequiel Adamowski, que no hace falta que diga nada porque aparece en todos lados defendiendo a Cristina, y por un kirchnerista de La Plata muy conocido, Aníbal Viguera, ¿no? Y si uno mira en la lista, el orden del mérito, el primer puesto, el que salió primero en el orden del mérito, es un también reconocido militante kirchnerista. Pero qué casualidad. ¿No? Mucha casualidad, pero muestra un sistema que, por lo menos en este año, ha sido muy obsceno. Es decir, no se han guardado en ninguna forma. Mucha gente pregunta, o mejor dicho, hay gente que pregunta haciéndose en realidad del eco del discurso de esta propia gente que dirige el CONICET, diciendo, bueno, ¿para qué querés entrar? Me lo pregunta como si el CONICET fuera de ellos, ¿no? Sí. El CONICET es ¿por qué uno quiere entrar? Y bueno, yo, como tantos otros investigadores, que además fueron becarios y que son despedidos al no dejarlos entrar, tienen que trabajar, quieren trabajar, son investigadores, quieren investigar. Y, seguro. Digamos, no hay, digamos, la financiación de las investigaciones es básicamente por CONICET. Sí, una pregunta de perogrullo. Obrero, ¿por qué querés ir a trabajar? Claro, tal cual. Tengo que decir, si vos me pagás el sueldo, no tengo ningún problema. Claro, además tiene que ver con una cuestión de vocación. Claro, pero además el CONICET es un órgano público. Sí, sí. Cuando alguien te dice, entonces, ¿para qué vas? Si sabés que es así, los que lo dicen normalmente son los que dirigen el CONICET, porque el CONICET no es de ellos, es un órgano público y uno tiene derecho a que ese órgano público sea imparcial, sea riguroso, no sea clientelista, porque además de ser financiado con el dinero de todos nosotros, las consecuencias las vivimos todos, porque los resultados de la investigación son sociales. Sí, sí, claro. Entonces, realmente es un ajuste fuerte sobre la ciencia, sobre investigadores, no solo sobre mí, sino sobre un montón de investigadores, incluso que deben tener quizá más mérito que yo, seguramente, que no han entrado, han quedado afuera. Y este año ni siquiera guardaron ese tipo de formas, cual es muy grave. Bueno, vamos a lo que preguntaste, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, supongo que el tema está cantadísimo, ¿no? Pero además está cantadísimo porque lo cantamos la semana pasada, ¿no? Es decir, dijimos la semana pasada que el peor escenario posible era el escenario del acuerdo entre Cristina y Alberto. Sí. Bueno, es el peor escenario. Si Alberto se sacaba de encima a Cristina, decía, este es un gobierno nuevo. Si Cristina se sacaba de encima a Alberto, decía, este es un gobierno nuevo. Bueno, hicieron todo esto para nada. Es decir, tuvieron al país una semana en vilo, es decir, si había gobierno o no había gobierno, y qué tipo de gobierno había, y al final se arreglaron entre comillas, pero digamos, ninguno de los dos se fue. Y que es el peor escenario posible, lo muestra, digamos, cuando yo dije que era el peor escenario posible, lo dije en dos sentidos. En un sentido puramente inmediato,
de la opinión pública, si uno mira, hay una encuestadora, vamos a decir el nombre porque nobleza obliga, es 3.0, que es la encuestadora que acertó con la elección del 2019 y acertó con la elección del 2021. Según esa encuestadora, según esa digamos, sí, esa empresa de encuestas, Alberto y Cristina bajaron a nivel nacional en esta semana 4% de intención de voto a nivel nacional, y el 40% de los electores del Frente de Todos del 2019 y un 24% de los que votó al Frente de Todos en el 2021, es decir, este año, calificó entre mala y muy mala la actitud de Cristina. Y un 35% de los que votó en 2019 y un 20% de los que votó este mes, en septiembre, opinó lo mismo de Alberto Fernández, entre malo y muy mala la actitud. Si estamos hablando de el 20% de los que votaron ahora a Alberto y a Cristina están en contra de esto que hicieron, lo cual es un montón, porque se supone que es el público de núcleo duro, es decir, lo que de ese porcentaje que sacaron, que es un 30%, que es poco, un porcentaje que es el 20%, está diciendo que eso es una mala actitud. Con lo cual, ni hablar de del 40% de los que lo votó en el 2019. Es decir, es lo que veníamos diciendo. Este arreglo es un arreglo que perjudica en términos inmediatos, que perjudica en términos de opinión pública, pero también perjudica en términos de mediano plazo o de un plazo, diríamos, de 2 años, de acá al 2023. ¿Por qué? Porque se da exactamente lo que dijimos la semana pasada, no es por hacer autorreferencia. A veces es fácil hacer un pronóstico de una semana a la otra, pero dijimos, este no es el primer capítulo. En la medida en la cual se queden los dos, los conflictos van a continuar. Bueno, dicho y hecho, hace poco el ministro de Trabajo, Moroni, y Guzmán, no sé si ayer o anteayer, salió a criticar abiertamente a Cristina. Sí. Es decir, esta idea de que esto se terminó en un arreglo es mentira. La pregunta es, ¿cómo se va a continuar este gobierno? Ni hablar de acá a noviembre, que mi idea es que la caída va a ser estrepitosa. Va a ser estrepitosa, no sé si por los guarismos electorales, pero sí por la relación inversión que van a hacer, la inversión con el resultado. Eso va a ser más desastroso todavía. Uh-huh. Ahora, va a ser más desastroso porque por una cuestión que han arreglado, que es seccionalizar la campaña. La idea es que cada gobernador tome su campaña, que la nación simplemente le dé fondos, cada gobernador va a realizar su campaña y cada intendente va a realizar su campaña, y no va a haber un centro nacional de campaña. Ahora, Fabián, eso lo que digo es, ¿te puedo hacer una consulta? Que levante algunos puntos en las provincias, pero si hay una derrota, aún con una menor brecha, si hay una derrota, ahora el derrotado no es Cristina y Alberto, sino el gobernador o el intendente. Y eso es más grave políticamente en las provincias. Ahora, Fabián, teniendo en cuenta que Cristina Fernández quiere desentenderse de la derrota electoral en las PASO, ¿no puede jugar en contra para ella, no solo que prosigan el gobierno, sino también haber instaurado a algunos ministros en el gabinete? Bueno, en realidad cuando uno observa lo que pasó, cuando uno mira lo que pasó en ese acuerdo, la que perdió fue Cristina. Ajá. Acá hay una cuestión importante. Perdieron los dos. Cristina es si se quiere, la cara ideológica, la cara moral de la derrota. ¿A qué me refiero? Que no importa a quién me pongas acá. Yo no la quiero a Cristina.
¿no? Es decir, la gente la repudia a Cristina en ese punto. Entonces, esa derrota es contra Cristina. Pero Alberto también perdió. Ojo, digamos, como dijimos, el responsable inmediato de la derrota, en términos puramente políticos, no ideológicos, no en sentido de la imagen, es Alberto. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una reunión entre Alberto y Cristina para poner candidatos, y el candidato no iba a ser ni Tolosa Paz ni Santoro. Y Alberto se empacó y dijo: estos son mis candidatos. Creo que ni siquiera la consultó. Habían quedado que incluso Massa iba a ser un candidato. Y lo que hizo él es al otro día sacarse una foto con su señora, Albistur y Tolosa Paz, festejando el triunfo de la Argentina. Es decir, después, el jefe de campaña nacional del Frente de Todos, nacional, con un centro que armaron en Chacarita, fue Cafiero, que obviamente es Alberto. Sí. Entonces, ojo con eso, perdieron los dos. Estoy de acuerdo. Obviamente, después de la derrota, aparece la intervención político-ideológica para que responsabilizar al otro, sí, de la derrota. Si alguien me pregunta a mí, y es más derrotada Cristina, pero por otras cuestiones que no tienen que ver con lo inmediatamente, con el manejo político inmediato. Está bien, pero No importa. si se obtiene, Fabián, por ejemplo, una derrota más cabal ahora en las elecciones generales, ¿no se recae más en Cristina por haber instaurado estos ministros en el gabinete? Claro, pero estos ministros no son de Cristina. A ver, acá lo que hay que diferenciar es la imagen de la política más chica, si se quiere. En términos de política chica, los ministros son ministros de Alberto. Julián Álvarez y Mansur no son de Cristina. No sé si son de Alberto, ya esa discusión que yo quería plantear más ahora, pero en unos minutos. Pero Mansur no es Cristina, claramente no es Cristina. Pero ¿no lo promueve Cristina el nombre de Mansur? Sí, pero eso son tejes y manejes. Es decir, Mansur iba a llegar para que Cristina no quedara como que la habían impuesto contra ella, porque ella se había peleado con Mansur. Sí. Tenía una pelea fuerte con Mansur. Entonces, ella dice: bueno, yo lo propuse a Mansur. Es mentira. De la misma forma que ella dice que nunca quiso echar a Guzmán. Es mentira que nunca quiso echar a Guzmán. Si la carta es contra Guzmán. Realmente, después de criticar toda la política económica, parece que el único que quería echar era un vocero presidencial, que nunca le escuchamos la voz. Esta es una vivada de Cristina. Es decir, me van a poner un ministro y entonces antes de que yo aparezca primereada, salgo y digo: yo lo quiero a Mansur. Pero es claro que Cristina no lo quiere a Mansur. Mansur representa cosas completamente diferentes a Cristina. Digo no completamente diferentes, digo en términos de la política facciosa de PJ, representa, no digo otros intereses, pero sí a otra gente. Lo mismo Julián Álvarez. Julián Álvarez, tanto Mansur como Julián Álvarez, incluso Aníbal Fernández, que parece más ligado a Cristina y que lo está de hecho, son figuras del peronismo. No son las figuras de Cristina. Entonces, lo que uno mira cuando mira el arreglo, lo que se da cuenta es que Cristina no pudo meter la gente que quería meter. Es decir, Cristina, digamos, quería un gabinete más ligado a ella, Cristina quería sacar a Guzmán y a Culfas, y a Cafiero. Sí. Guzmán quedó, Culfas quedó, Moroni quedó, el intendente de Hurlingham, Zabaleta, quedó en desarrollo social. Y el de Cafiero no se fue del gabinete, aunque en realidad lo sacaron de la jefatura de gabinete, y quedó Mansur. Y Julián Álvarez como ministro de Agricultura, que ya se va a reunir con la mesa de enlace para eliminar el cupo a las exportaciones. Digamos,
básicamente lo que demostró esa negociación es que Cristina no puede imponer condiciones. Es cierto, no la echaron del gobierno, pero esta idea de que Cristina, pone ministro y saca ministro, no apareció. Y esto es interesante. Bueno, lo mismo pasó en el gabinete de Kicillof. Es decir, a Kicillof le pusieron a Insaurralde como jefe de gabinete, le pusieron a Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas como ministro de Infraestructura, entró una persona muy conocida por ustedes como vicejefe de gabinete, Juan Pablo de Jesús, con mucho afecto de parte de ustedes. Bien, y yo no sé, eso sabrán ustedes mejor, si eso es un ascenso o lo sacaron de un lugar muy incómodo. Pero el hecho es que, bueno, Juan Pablo de Jesús, intendente del Partido de la Costa, va a secundar a Insaurralde. Sí. Y como ministra de Gobierno está Cristina Álvarez Rodríguez, que fue una funcionaria de Scioli de toda la vida, y hoy en día vice del PJ Nacional. El presidente es Alberto. Lo que está mostrando una intervención del gabinete de Kicillof, donde hay el peronismo de los intendentes, pero también ahí se está metiendo Máximo, que se da cuenta que Kicillof no es la persona con más carácter para defender a Cristina ahí, ¿no? Entonces hay una intervención de dos bandos, del bando de los intendentes y del bando de Máximo. Queda claro que el proyecto de Kicillof de reelección, o de, peor aún, de pasaje a la presidencia, queda enterrado. Ahora, yo quería entender esto, que es, acá hay una parte de la gente, ya sea cristinistas y sobre todo el ambiente socialdemócrata FITU, que anda diciendo que el gobierno se está derechizando, ¿no? Porque viene Aníbal Fernández, un represor, Julián Álvarez, un hombre de la iglesia y ligado al agro, y Mansur, un antiderechos, un hombre en contra de la ley del aborto, bueno, ya sabemos de todas las cosas que hizo en Tucumán. Sí. Pero el gobierno no se ha derechizado, porque la idea que ya hecho es que estaba a la izquierda. Mansur siempre fue parte de este gobierno. Es decir, no fue parte del gabinete, pero era parte de este gobierno, era parte de esta alianza. Sí. El ajuste de Guzmán ortodoxo, del cual nosotros hablamos, de bajar los salarios en términos nominales, es anterior a todo esto, incluso es anterior a las elecciones. Viene desde enero. La represión en Guernica es el año pasado. Con lo cual la idea de que el gobierno se está derechizando es suponer que el gobierno estaba a la izquierda, o que hay un ala izquierda, que es Cristina, contra un ala derecha, que es Mansur y Alberto Fernández. Y es lógico de esta gente, de la socialdemocracia del FITU, de jugar en esa interna en favor de Cristina. Yo estoy pensando, ¿cuánto va a haber que esperar para que la crisis avance? Tal vez el gobierno rompa y veamos algún tipo de alianza política. Ya hubo alianzas políticas, digamos, concretas entre el kirchnerismo y la socialdemocracia, pero una especie de incluso de una alianza electoral entre el FITU y el kirchnerismo, si es que la crisis avanza y el kirchnerismo rompe, ¿no? Es decir, uno siempre se pregunta cuán lejos más pueden ir todavía, ¿no? Uh-huh. Efectivamente no hay una derechización. ¿Qué es lo que hay? Esto me interesa a mí. Bueno, tampoco hay una discusión entre Cristina y Alberto por el tema y Guzmán con el tema del ajuste. Sí hay una discusión sobre qué hacer en lo inmediato, si ponemos plata en los aparatos políticos para recuperar los votos, o, digamos, se prioriza unas cuentas más ajustadas para el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero es una cosa muy inmediata. Porque Guzmán ajusta pero en forma keynesiana. Es decir, Guzmán ajusta en forma ortodoxa, bajando los salarios, pero también en forma keynesiana. Por ejemplo, la inflación.
yo escuchaba un economista que decía algo muy interesante, decía, Guzmán no puede bajar la inflación. Guzmán proyecta una inflación del 33%, pero si la inflación baja un 20%, que estamos en el 52 ahora, un 33%, le estalla el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la inflación te va licuando los salarios, las jubilaciones, los gastos, todo te lo va licuando, porque el dinero no vale, ¿se entiende? Sí, sí. Si vos bajás la inflación, sube los salarios, sube las jubilaciones, todos los gastos que hace el Estado suben en términos reales, más allá de los términos nominales. El déficit que está proyectando hoy Guzmán lo obliga a emitir 1 billón de pesos, más los intereses de la LELIX, más que al menos va a tener que comprar para que el Banco Central tenga algo de cambio, 600 millones de dólares. Este es el escenario que tenemos el año que viene. Pero Guzmán ajusta por inflación. Entonces, no hay una discusión real sobre el futuro de la economía entre Cristina y Guzmán. Hay otras discusiones de corto plazo, sí. Y hay un problema de Cristina que tiene que ver con sus causas. Pero otra vez, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo le puse el cadáver de la novia, porque efectivamente lo que hay acá es la muerte del kirchnerismo. La muerte de Cristina. Lo que mostró este acuerdo es que Cristina no tiene poder. Y no solamente, que tiene muy poco, perdón. Y eso se ve también incluso en las prepoteadas de los ministros. No, es decir, después de que Cristina amenazó con romper el gobierno, retrocedió, aceptó el acuerdo con Alberto, aceptó que ingresen ministros peronistas PJ no kirchneristas, y ahora 2 ministros, sobre todo Guzmán, salen a decirle que ella está equivocada, sobre todo Guzmán, que la trata como si fuera una estudiante, ¿no? Iniciada. Entonces, ¿qué es lo que vi? Y esto es el fin, nosotros lo dijimos en la columna pasada, el fin es del 2017. En la elección del 2017, Cristina se da cuenta que ya no tiene el poder social ni la aceptación pública para volver al poder, para rearmar el kirchnerismo como fuerza nacional. Por eso en el 2019 va con Alberto. Lo de Alberto fue un recreíto, porque puso a Alberto, puso a Massa, trajo a todo el mundo. Ahora perdieron todos juntos. Entonces imagínense la porción que le toca al kirchnerismo de todo eso que quedó. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que viene con el fin del kirchnerismo? Se viene la conformación de un nuevo peronismo. ¿Se viene el albertismo? No lo sé. Eso se está conformando. Y cada uno está tratando ahí de liderar, de darle cierta orientación. Hoy por hoy Alberto es una pieza de ese nuevo peronismo que se está armando. Él quiere ser la dirección, no lo sé. Hay otro que se postula como dirección, y es Juan 23. Estamos hablando de Mansur y su proyecto para ser en el 2023 elegido presidente. Ajá. Entonces, se está formando eso. Por decir, cuando digo un nuevo peronismo no me refiero a una nueva ideología, sino en su momento fue el cafierismo, después fue el menemismo, después fue el dualdismo, después fue el kirchnerismo, y bueno, ahora se está armando otra cosa. El problema con esa otra cosa que se está armando es que se está armando en el medio de una crisis muy fuerte, en el cual todo es muy inestable. Es decir, no hay cierta estabilidad para armar otra cosa. Por 2 razones. Una razón es la razón política, el repudio generalizado, y otra es la tormenta que se le viene a la Argentina. La Argentina quiere ir a acordar con el fondo, pero el fondo tiene sus propios problemas. Georgieva Cristalina ha sido denunciada por Paul Bremer por favorecer a China. La Reserva de Tesoro de Estados Unidos dice que probablemente no pueda afrontar los gastos el año que viene. A esto hay que sumarle la crisis de Evergrande, ¿sí? La crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria china. Es decir, se viene un viento de frente, no un viento de cola.
en medio de todas estas dificultades del gobierno, políticas y económicas. Entonces, el problema no es si revierten o no la elección, eso lo dijo Jorge Asís y estoy completamente de acuerdo. No es si revierten o no la elección, el problema es si llegan a 2023. Pero, ojo, que una muy mala elección en noviembre puede hacer que el camino a 2023 sea muy difícil. Claro. En ese camino de noviembre al 2023 es que ese nuevo peronismo se tiene que formar en casi tiempo récord. ¿Se tiene que formar para qué? Para llegar al 2023, para prepararse a una caída o para conspirar para que otro caiga, como han hecho en su momento. En ese escenario es en el que nos movemos. Y por eso, y vuelvo a insistir, es importante, digamos, ante este escenario, es el momento de pensar un futuro posible para la Argentina. Fabián, un abrazo. De otra naturaleza, ¿no? Tal cual. Fabián, un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes. Un abrazo, Gustavo. Un mundo en crisis, Fabián Harari.